Desayunos informativos de Europa Press Andalucía. Te damos la bienvenida a un nuevo desayuno informativo de Europa Press Andalucía gracias al patrocinio de Moeve y la colaboración de la Fundación Cajasol. En esta ocasión te ofrecemos un coloquio con la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, y el vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor. El delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón, ha sido el encargado de moderar el panel que hoy te ofrecemos. Presentando el encuentro y dando la bienvenida a todos los asistentes, podemos escuchar al presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido. Muchas gracias por asistir a la llamada de Europa Press y a la Fundación Cajasol, a estos desayunos informativos que llegan en un momento muy importante y donde se pone de manifiesto que la entidad, la administración pública, con lo que es la representación empresarial, tiene mucho que decir, mucho que hacer. Yo no me voy a extender, además me ha dicho ya Fran que a las 11:15 tiene que estar esto terminado. Daros las gracias por asistir y simplemente manifestar que en unos momentos como los que estamos viviendo es muy importante el diálogo, el entendimiento y que se pueda lanzar a la ciudadanía mensajes que los empresarios, la administración, la iniciativa privada, la iniciativa pública pueden ir de la mano. Uno de los objetivos que tiene precisamente la Fundación Cajasol es eso, promover el debate, promover el diálogo y promover el entendimiento. Por tanto, muchísimas gracias por estar aquí hoy y muchísimas gracias también a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias a los tres. Buenos días Ya hemos tenido este formato en otras ocasiones y la intención es que veamos la visión, en este caso de la Administración Pública por parte de la Consejería de Empleo, de cuál es el mapa de la empleabilidad, el mapa de futuro, el mapa de presente y futuro de Andalucía y por dónde tenemos que caminar, sobre todo por esa apuesta público-privada que se está haciendo desde la Junta de Andalucía. Ahí tenemos que ver esa empleabilidad, si se casan los intereses de las empresas con la formación de los jóvenes hoy en día. ¿En qué situación está Andalucía? Hemos conocido los datos del paro la semana pasada, a finales de semana. Si tuviéramos que hacer una radiografía de Andalucía, ¿qué resultados saldría? Bueno, yo en primer lugar quería dar las gracias a Europa Press por reunirnos aquí en esta terna maravillosa en la que estoy muy bien acompañada y agradeceros a Moeve que posibilita este encuentro y a quienes habéis tenido la deferencia de perder un poquito de vuestro tiempo para venir aquí. Sobre todo saludar a mi querido amigo, el presidente del Parlamento de Andalucía, compañero en la pasada legislatura, a nuestro anfitrión, Antonio, cordobés de Pro, además, dos cordobeses juntos. Así que muchas gracias por reunirnos y a nuestro delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Sevilla, a nuestra secretaria general de Relaciones Institucionales de UGT, querida María del Mar, muchas gracias por venir. El presidente de la Confederación de ATA en Andalucía, que es Lorenzo, y una vicepresidenta de ATA. Y siempre parte del equipo de la consejería, Susana, y a todo el equipo de la consejería que está aquí, a nuestra viceconsejera, la secretaria general, a la directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social y a la secretaria general de Relaciones con el Parlamento. Bueno, no me enrollo más. Pues yo le diría que estamos trabajando en reducir ese gap, ese déficit que había con el resto de España en los últimos 6 años. Efectivamente, tú decías que la semana pasada salieron los datos de paro registrado y nosotros nos fijamos mucho en lo que dice a quien de verdad nos debemos, ¿no? En los agentes económicos y sociales, que son los que realmente saben por dónde hay que ir. Y
Desde CEA y desde la asociación, desde las organizaciones sindicales se hablaba de diálogo social. Creo que es importantísimo ese diálogo social, esa terna, como bien dice Javier siempre, y lo parafraseo, es la mejor infraestructura de un territorio. Y creo que en Andalucía, por lo menos desde este gobierno del 2019, se ha apostado por el diálogo social, se han hecho varios acuerdos de concertación social para el impulso social y económico. En el último ya estaba el social delante del económico de Andalucía, y en el ámbito de nuestra consejería, pues, por ejemplo, últimamente con el plan de empleo juvenil que se firmó con los agentes económicos y sociales, o el plan de choque contra la siniestralidad laboral que también se firmó con los agentes económicos y sociales. Hablaba también, después de la salida del paro registrado, por ejemplo, CEA hablaba de la estabilidad política que había en Andalucía. Creo que es importantísima esa estabilidad política porque además pues no casa, ¿no? Y es diferente a lo que está pasando a nivel nacional, en lo que ni siquiera hay presupuesto, cuando estamos quizás normalizando lo extraordinario, ¿no? El que no haya presupuestos generales del Estado. Aquí hay presupuestos ahora con mayoría absoluta, pero también hubo presupuestos cuando no había mayoría absoluta en la pasada legislatura. Y al final todo eso hace que haya seguridad jurídica, que haya calidad regulatoria, y cuando hay calidad regulatoria, seguridad jurídica, transparencia, al final hay confianza, y la confianza pues se traduce en inversión por parte de las empresas. Hablaba también del masivo, ¿no? Choque, ¿no? Con impositivo y de burocracia que está ocurriendo a nivel nacional, ¿no? Con unos costes disparados por parte de las empresas, con 16 trimestres consecutivos de subidas de costes salariales y de seguridad social por parte de las empresas, y desde luego pues el input desde el punto de vista fiscal que está ocurriendo a nivel nacional, ¿no? Con 140.000 millones de recaudación más, como consecuencia además de la progresividad en frío. O sea, no se está deflactando el IRPF con la inflación. Como consecuencia se está recaudando más. Solo como consecuencia de la inflación se han recaudado más de 27.000 millones de euros que se podían haber aplicado a reducción de deuda, que tenemos 107% del PIB, o a bajar la cesta de la compra de los españoles, que entre la inflación está además, sabéis que es el impuesto, la inflación, el impuesto silencioso, se está haciendo como una renovación, ¿no? del impuesto de la actividad impositiva de forma silenciosa, pues está afectando especialmente a la familia de clase media. Son unos 311 euros por familia, pero si ya lo unimos con el IVA son más de 1.000 euros por familia lo que esto supone. Pues bien, en Andalucía se ha hecho una reducción de impuestos con una eficacia impositiva creo que notable. Hemos pasado del puesto 16 de la Tax Foundation al puesto número 2. Y luego, en cuanto a eliminación de burocracia, también hay 4 decretos de simplificación burocrática en el que se han eliminado más de 400 medidas. ¿Que queda todavía mucho? Sí, pero en la conciencia está que tenemos que seguir trabajando. Y en nuestra consejería, por ejemplo, tenemos automatizado todos los procedimientos y no se pide ni un papel para cualquier solicitud de ayuda, precisamente pues porque entendemos que la carga tiene que estar en la administración y no en el administrado. Y efectivamente yo creo que el PIB, por ejemplo, en Andalucía, pues en el 2024 se ha incrementado un 3,9, cuando a nivel nacional ha sido un 3,6, en 2024 un 3,3 respecto a nivel nacional, que ha sido un 3,2, el 19 al 23 en ese periodo ha sido un 3,9, cuando a nivel nacional ha sido un 3,3. Es decir, que la inversión extranjera productiva, por ejemplo, han pasado de 2.000 millones, 2.300 millones en el periodo 2015 a 2018 a más de 4.000 millones en 19-24, o las exportaciones que se han incrementado. Hemos tenido un segundo récord de exportaciones con más de 40.000 millones de euros, con un incremento del 88% con respecto al 2019 y un 4,2% de incremento, cuando a nivel nacional ha sido un estancamiento. En cuanto tirando a nuestro terreno, a la Consejería de Empleo, pues el paro registrado efectivamente, pues que salió la semana pasada, pues nos habla de que de la tasa de desempleo
sigue pues casi 6 puntos menos que en 2023, un 15,7, que es muy alta, sí, pero es que veníamos de una tasa de desempleo del 3%, incluso llegamos a tener una tasa de desempleo del 37% en Andalucía. La tasa de desempleo de mujeres se ha reducido en más de 7 puntos con respecto al 2018. Tenemos un nivel de desempleados que nunca ha habido en Andalucía, 643.222, muy por debajo de los 700.000, que es como una barrera psicológica. En el último, de la interanual, se ha reducido el desempleo en más de 56.000, en 56.300 personas. Desde 2019 pues, se han reducido en más de 145.000. Y en cuanto a la afiliación, igual, pues tenemos casi un récord de afiliados, con casi 3,5 millones de afiliados. Se ha incrementado, el número de afiliados desde el 2019 en más de 400.000 personas. Es decir, son una serie de ratios en los que los protagonistas son ellos, son los agentes económicos y sociales. La administración no crea empleo. La administración lo que tiene es que crear el ecosistema adecuado, como he dicho antes, para que ellos, que son los que hacen lo que hacen el tejido productivo, pues consideren que hagan lo que mejor tienen que hacer, que es crear empleo. El mérito es de ellos, y a ellos se lo debemos, por supuesto, también de la mano de los sindicatos. Al final, si hay ruido, no ayuda. El ruido no hace bien, ¿verdad, Javier? Y el bien no hace ruido. Así que creo que entre todos estamos conformando un ecosistema empresarial en Andalucía que favorece la creación de empleo, y espero que cada vez sea un empleo de mayor calidad. Bueno, tenemos a los protagonistas, parte de los protagonistas, los empresarios. El presidente de los empresarios lidera esta visión que tiene el empresariado andaluz, tanto de la administración como de por dónde va el futuro, o debe de ir, sobre todo debe de ir el futuro de Andalucía, para seguir creciendo, para seguir creando empleo y para alejarse de esos 700.000 desempleados, que es la cifra. Cuando yo recuerdo que hablábamos antes del 1.000.000 de desempleados en Andalucía, y eso ya queda, afortunadamente, bastante lejos. El asentismo laboral también es un tema que queríamos tratar, pero si quieres lo vemos más adelante. Vamos a empezar por ese mapa, por esa situación, por ese ecosistema que está creando la administración pública en Andalucía y por dónde hay que seguir caminando. Sí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, querido presidente de la Fundación Cajasol, presidente del Parlamento. Siempre un honor que tenga un hueco en tu agenda para estar aquí hoy con la consejera de Empleo, con gran amigo Lorenzo Amor y conmigo mismo para siempre aprender y escucharnos mutuamente, ¿no? Agradecer también a Moeve, Patricia García Mahmoud, por su impulso, el delegado del Gobierno, secretaria de la Cámara de Comercio, del Consejo de la Cámara de Comercio, nuestro secretario general de FEA, Luis, todo lo que es el equipo de la consejería, o los que estáis aquí representándolo, querido Rafael, miembro de nuestro comité ejecutivo, como presidente de ATA Andalucía, y bueno, querida María del Mar, como representante de UGT. Es un placer siempre estar con vosotros y hablar de futuro, de previsiones. Yo saludo a todos, ¿no? Porque soy mucho también miembros de nuestra junta directiva, empresarios, empresarias que nos acompañéis. Mi intervención breve, pero un poco sintética. Yo creo que el enfoque es cómo va Andalucía. Yo creo que Andalucía marcha bien. Andalucía marcha bien. Marcha por muchas razones, ¿no? La consejera ha apuntado algunas ideas interesantes. Fundamentalmente, marchan bien las cosas cuando en un hogar pues no hay disputa, no hay controversia, cuando en una empresa la gente tiene un objetivo común, marcha unido, cuando en una organización pues hay un criterio de autoridad y de respeto al mismo, cuando, en fin, los amigos se saben guardar la espalda y se ayudan. ¿Qué vengo a decir? Que esto podríamos extrapolarlo a lo inverso, ¿no? ¿Por qué Andalucía marcha bien? Seguramente porque los andaluces hemos dejado de tener complejo en mirar a los demás para mirarnos a nosotros mismos, y las empresas están haciendo un trabajo muy relevante, ¿no? Lo apuntaba también la consejera. Nosotros creemos una Andalucía en positivo, con las empresas liderando el futuro, y eso no es una Andalucía en daguerrotipo o en blanco y negro, como las fotos antiguas, ¿no? Un poco carcomidas, ¿no? Por las polillas, ¿no? Nosotros creemos una Andalucía en color, y una Andalucía en 3D, y una Andalucía que se sale de sí misma gracias a su propia autoestima y esa capacidad de transformación. ¿Con eso qué vengo a decir? Pues que estamos aprovechando el momento
que le ha tocado vivir a Andalucía, que es un momento de estabilidad. Es un momento de no atacar a quien crea riqueza, empleo y bienestar. Las palabras que ha dicho la consejera, que aparentemente son muy fáciles, decir, bueno, ellos son los protagonistas, te lo agradecemos, consejera, tu trabajo de todo, eso no lo dicen en otros ámbitos políticos, lo puedo asegurar. Eso no lo dicen. Y responsables, por ejemplo, de la cartera de empleo o de trabajo, no lo dirían, porque parece que eso sería un gesto malévolo hacia el empresariado, ¿no? Por lo tanto, estabilidad política, certeza económica, seguridad jurídica, confianza. Es justo lo inverso a lo que estamos viendo en España y en el mundo. Por lo tanto, aprovechemos las circunstancias. Vamos a ver cómo somos capaces en este tiempo de Andalucía despegar, seguir reduciendo esas altísimas tasas de desempleo que hemos tenido. En el interanual son 56.000 empleos, desempleados menos de esa cifra que efectivamente era ancestral, donde no bajábamos casi del 1,5 millones de parados en nuestra tierra. Estamos en una cifra muy elevada, pero son 643.000 los desempleados. No es una cuestión de conformarse, pero una cuestión de cada año ir reduciendo el gap de desempleo. ¿Ahí qué ocurre? Me podía extender, pero apunto 2 cuestiones. Necesitamos transformar mejor la empresa andaluza a través de una leal colaboración con las distintas administraciones. No solo la Junta de Andalucía, ojo, todas las administraciones. Aquí hablamos siempre de retos empresariales. Yo todavía, y estamos en el mes de abril, no he oído ningún reto de la Administración Pública Española. Yo no he visto jamás que un funcionario asista, y lo digo con el máximo respeto, a un seminario para ver cómo mejorar su capacidad, en algunas consejerías, por supuesto, en algunos ámbitos. Estoy generalizando, me refiero a los 8.000 ayuntamientos de España. Vocación, cuando empiezas un ejercicio nuevo, de decir, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo somos más eficaces? ¿Cómo somos más productivos? ¿Cómo mejoramos? En la empresa estamos todo el día en esa tesis. Y no es un ataque al sector público, ni mucho menos. Es una manera de pedirles auxilio, de decirles, ayudadnos a que vosotros, a través de la transformación y de la eficiencia del servicio público, seamos más competitivos. 2 cuestiones. Reivindico que Andalucía tiene que seguir transformándose en las 3D, como yo le llamo, densidad, dimensión y diversificación. Tenemos unos sectores productivos cada vez más diversificados, pero nos cuesta crecer. Pero también vamos a ser sinceros, nos cuesta crecer porque la sociedad no admite el crecimiento de las empresas. Si eres un autónomo, ¿verdad, Lorenzo? Tienes un buen predicamento social. Si eres una pyme, tienes un buen predicamento social, tienes casi el cariño de todo el espectro parlamentario, pero como crezcas y pases de los 50 trabajadores, ya eres sospechoso. Y reivindico el derecho a crecer, a que las empresas puedan crecer y sean grandes. Y hay muchas empresas que tienen temor a crecer y no es ya por una regulación abusiva, excesiva, que se tiene sobre el crecimiento de las empresas, sino por el hecho de que sociológicamente parece que es malo ser una empresa grande. O tenemos una mala imagen de las empresas que cotizan en el IBEX. Son los poderosos, como esa tesis maniquea que se está diciendo sobre el problema de la vivienda. Los grandes tenedores, los poderosos. Mire usted, absolutamente falso. El 97% del mercado de la vivienda de España lo tiene la clase media. Ahorradores, gente humilde que ha trabajado toda su vida. Eso de los grandes tenedores no es más que falsedad ideológica. Podríamos hablar de absentismo, podríamos hablar de cómo intentar que los jóvenes tengan mayor número de oportunidades para insertarse en el mercado de trabajo, pero si queréis más adelante podemos hablar. Pero insisto, Andalucía va por el buen camino. Tenemos que aprovechar este momento. Tanto desorden mundial puede ser una gran oportunidad para nosotros. Todos esos temas los tendremos que tratar, tendremos que verlos, pero que es verdad que van a marcar el futuro. Y el desorden internacional a lo mejor viene para que nos ordenemos los demás, ¿no? Ya veremos qué efecto tiene y cómo termina el tema. Autónomos, miedo a hacerse grandes. Bueno, que nos hagan muchos grandes, ¿no, Lorenzo? Para que siga habiendo también muchos autónomos, ¿no? Y muchas pymes. Bueno, España es un país de pymes, ¿no? ¿Por dónde va ese mapa? Y sobre todo, los autónomos, Andalucía es la comunidad autónoma que más autónomos tiene, que más autónomos crea. Un liderazgo que parece que mantiene, que es difícil que se lo arrebaten por el momento. Todo se debe a ese ecosistema que desde la administración pública se crea, se impulsa. También se debe, entiendo, a la valentía, a las oportunidades, a que los jóvenes o a los mayores entienden que es el momento también de impulsar nuevos proyectos, nuevos retos, ¿no?
Bueno, Fran, pues muchas gracias y muy buenos días y gracias a Europa Press por la invitación y sobre todo compartir con la consejera y mi presidente, el presidente de los empresarios de Andalucía, saludar al presidente del Parlamento, como no, a nuestro anfitrión, también al delegado de la Junta, la viceconsejera, a la secretaria general de Empleo y a la secretaria general de Relaciones con las Cortes, a las directoras que están también del ámbito empresarial, como no, a la secretaria de la Cámara de Andalucía, al Consejo de Cámara de Andalucía, secretario general de la CEA, presidente de ATA, la responsable de Relaciones Institucionales de UGT y a todos vosotros, pues el agradecimiento. Y como no a Moeve, y como no a Moeve, pues las gracias también por estar siempre aquí, ¿no? Con el mecenazgo en temas tan importantes. A ver, decía el otro día Juan Roch que los empresarios tienen que salir del armario. Yo creo que los empresarios y las empresarias de Andalucía ya salieron del armario y salieron hace algunos años. Y eso es el ejemplo de cómo va en Andalucía el empleo, el emprendimiento y cómo van las empresas en Andalucía. Es cierto, Andalucía lidera el número de autónomos en España, pero no solamente lidera el número de autónomos en España, lidera el número de autónomas en España. Andalucía lidera el número de autónomos con trabajadores en España. Está también, depende de los meses y los trimestres, liderando la creación de empresas. Y bueno, esto es posible porque se ha creado un clima en el que se está facilitando a que la iniciativa privada pueda crear actividades y crear empresas. Es cierto que uno de los grandes retos que tiene Andalucía, y no solo Andalucía, sino creo que es el resto de España, es el crecimiento empresarial. Lo ha hecho el presidente de la FEA. Sí. Primero, hay que decir que a veces el salto de empresas de 5 a 6 es un salto importante, porque pasar de 5 a 6 trabajadores significa el tener que cumplir unos requisitos que con 5 no los tienes, pero con 6 sí. El salto de 9 a 10, de 9 empleados a 10, también es otro, lleva consigo otra serie de requisitos. Y evidentemente el más elevado es pasar de 49 a 50 trabajadores. Entonces, es evidente que esto hace muchas veces o frena, ¿no? Nuestra regulación frena el crecimiento empresarial. Aun con eso hay que decir que se está dando un paso muy importante en Andalucía y yo tengo que señalarlo, es que está aumentando el número de autónomos, pero está decreciendo el número de autónomos sin trabajadores. Sí. Cada día hay más autónomos en Andalucía que es 1 más 1, un autónomo y un trabajador. Y esto es muy importante señalarlo, porque no solamente crecemos en autónomos, sino que esos autónomos van ganando tamaño empresarial. Muy poquito, con un trabajador, ¿no? Pero es importante señalarlo. Y es indudable que la Administración, y cuando digo la Administración hablo en carácter general, tiene que facilitar ese crecimiento empresarial. Y creo que también entre todos, ¿no? Con ese diálogo social importante que además coexiste en Andalucía, se tiene que trabajar para esa asignatura pendiente desde mi punto de vista, que es ganar tamaño empresarial. Hemos visto que las inversiones en Andalucía están viniendo, hemos visto que cada día tenemos más multinacionales, más grandes empresas, pero a mí, insisto, me preocupa ese volumen de empresas de más de 50 trabajadores que tenemos que superar, porque ahí seguimos estando por debajo de la media nacional. Y desde luego, yo, Fran, te tengo que decir, aunque perdamos efectivo, me encantaría que Andalucía tuviera muchas más empresas de más de 50 trabajadores, porque indudablemente eso va bien para los trabajadores, para la sociedad, para que surjan nuevos autónomos, porque no hay que olvidar, hoy me preguntaba de un medio de comunicación nacional esta mañana, ¿no? Oiga, ¿esto de los aranceles tiene que ver con los autónomos? Digo, claro, bien directamente o bien indirectamente. Por ejemplo, toda la cadena de producción de vehículos, pues imagínense
todos los autónomos que participan directamente en el sector agroalimentario, en el sector del campo, el sector agrícola. Pues indudablemente es verdad que el impacto en estos momentos no se puede calcular, pero no cabe duda que esta guerra arancelaria que ha abierto el gabinete Trump contra todo el mundo, pues va a tener un impacto muy desagradable y muy negativo en muchos autónomos españoles. Quiero resaltar una cosa, porque recuerdo una entrevista que la vi de Madrid del presidente de la Junta, ¿no? Decía, llegamos, nos encontramos el COVID, la sequía, la guerra de Ucrania, y ahora es verdad que nos encontramos la guerra arancelaria, que para Andalucía tiene un impacto importante, ¿no? Y aun con eso, vuelvo a decir, los empresarios y las empresarias de Andalucía han salido del armario. Y los empresarios y las empresarias de Andalucía siguen creciendo, siguen generando empleo, estamos en datos nunca conocidos, y bueno, pues yo creo que es importante seguir trabajando por esas asignaturas pendientes que, como he dicho, que es el crecimiento empresarial, que es una de ellas que hay que potenciar. Pues sí, consejera, hay que potenciarlo, hay que dar ese salto de 49 a 50 trabajadores, el crecimiento empresarial, están reclamándolo los dos. La Junta, ¿eso puede modificar el plan de actuación de la Junta? ¿Tiene que adecuar a esa nueva exigencia o a ese crecimiento que está reclamando el sector empresarial, el querer ser grande? Bueno, vamos a ver. ¿Qué tipo de ayuda, qué colaboración, sí. dónde va a ir ese? Bueno, creo que es un planteamiento transversal del Gobierno, no es solo de una consejería. Poco a poco, además, porque es el convencimiento, porque tenemos que ir por ahí, Andalucía no solo está pivotando sobre los sectores tradicionales, como pueden ser el turismo, el comercio, la agroindustria, sino cada vez se está abriendo más a nuevas tecnologías, aquí está Moeve además, y a innovación, a formación, es importantísima la formación, sin formación realmente no hay capacidad de crecimiento, no hay capacidad de aumentar la productividad y además sin empresas no hay servicios públicos. O sea, si lo que aporta la empresa al funcionamiento de nuestra sociedad, no habría ni servicios sociales, no habría ni salud, no habría ni educación. Es decir, es obligación de los poderes públicos y en este caso el Gobierno de Andalucía de ir de la mano de la empresa, porque es que es nuestra razón de ser, una de nuestras razones es de la empresa y de los trabajadores, por supuesto, porque creo que ningún empresario que yo conozca quiere que a sus trabajadores les vaya mal o que cobren poco. Pero realmente ahora mismo a nivel nacional estamos viendo pues todo lo contrario, o sea, un incremento del salario mínimo interprofesional del 61% y, sobre todo, un incremento durante 16 trimestres consecutivos de los costes laborales. En el último año se han incrementado un 3,6% y el Gobierno dice que eso no está mal, que está dentro de la línea, pero es que cada trabajador le cuesta a una empresa ya más de 3.000 euros. Entonces, estamos viendo que para una pyme supone un incremento en los últimos años del 25% y para una empresa mediana del 19%. Eso es como dice, bueno, es que el año pasado solo engordé 3 kilos ya, pero es que lleva 25 kilos de más arrastrando de los años anteriores. Y, por ejemplo, la productividad de la pyme ha decrecido un 3,6% en España. ¿Por qué? Pues porque no se propicia empresas de mayor valor añadido, que es de lo que se trata. Y ahí me gustaría poner en valor al tejido productivo de Andalucía. En el DIRCE, en el Directorio de Empresas, ahora mismo hay en Andalucía 529.000 empresas, es el segundo registro de mayor importancia a nivel nacional. O empresas inscritas en la Seguridad Social hay ahora mismo más de 250.000 en Andalucía. El 80% de todas las empresas que se crearon en España el año pasado eran andaluzas, 8 de cada 10. Es que es un dato a tener en cuenta realmente. Y nosotros, desde el ámbito de nuestras competencias, intentamos ayudar al tejido productivo en políticas palancas, porque yo siempre digo que quien crea empleo son ellos, ya lo he dicho antes,
pero nosotros como administración sí tenemos la obligación de incentivar la incorporación al tejido productivo de determinados colectivos que no tienen fácil la inserción laboral. Por ejemplo, en la pandemia pues se lanzaron al tejido productivo en un año más de 1.000 millones de euros solo de nuestra consejería, solo para ayudar al tejido productivo de Andalucía. Usted fíjese la diferencia entre el 2015 y 2018, que fueron 600 millones en todo ese tiempo, 680 millones, creo recordar, a 2019-2022, que han sido más de 1.800 millones, más 931 del 2023, más este año pasado, que fueron 725 millones en 2024. Y de esos 725 millones, por ejemplo, pues casi 100 millones han ido para los autónomos, con las medidas que nos dicen, porque al final lo que tenemos es que hablar con ellos. Tenemos que, en este diálogo social que hablamos con los agentes económicos y sociales, nos tienen que decir ellos, porque nuestro presupuesto no es infinito y tenemos que acertar en las medidas que vamos a implementar. Con la cuota cero, que supone que se le paga la cuota de seguridad social durante el segundo año a los autónomos, a los nuevos autónomos que se han beneficiado de la cuota estatal, han sido casi 17 millones de euros, que además eso es una medida que está siendo anual, o las ayudas de inicio de actividad para cuando comienzan su etapa de emprendimiento, para ayudarle con los suplidos que entiendan que tener. El año pasado, en 2023-2024, han sido más de 133 millones de euros lo que ha salido de nuestra consejería. Y cuando hablaba Lorenzo de que cada vez hay más autónomos que tienen trabajadores por cuenta propia, pues eso también se refuerza con una política de la consejería, con un plan que está dentro del plan de empleo juvenil, se llama Empléate la Medida. Está aquí la secretaria general de empresa, que es la impulsora y la que lo sufre, en el que hay dos líneas dirigidas a la creación de empleo indefinido, una autónomos que no tengan trabajadores por cuenta propia, que nunca hayan tenido trabajadores por cuenta propia, con lo cual se le da un incentivo para que tiren y se arriesguen a ser un poquito más empresarios, y la segunda para pymes o autónomos que ya tuvieran trabajadores por cuenta propia. Es decir, también para personas con discapacidad, también se le da un incentivo, o sea, colectivos o mayores de 45 años, desempleados de larga duración. Esos son los colectivos a los que nos dirigimos, pero tenemos que ir de la mano de la empresa, porque nosotros podemos inventar, pero si las empresas no cogen el testigo y nos dicen, oye, yo contrato, pues no haríamos nada. Entonces, creo que esa simbiosis, esa sinergia que se está propiciando en Andalucía, pues está ayudando a que poquito a poco Andalucía se lo empiece a creer, que, como he dicho muchas veces, miremos de tú a tú al resto de comunidades autónomas, creo que por primera vez en la historia de nuestra tierra. Como presidente de los empresarios, la consejera ha apuntado algunas de las cuestiones que quizás se puedan hacer o que haya que hacer para ese crecimiento que usted entiende que se tiene que dar y que es necesario, pero hay otros que no acompañan, ¿no? Como puede ser el salario mínimo interprofesional, reducción de la jornada laboral. Y el absentismo laboral también es un tema que me gustaría tratar, porque parece que está creciendo, ¿no? O que se está situando en un momento en el que parece que puede llegar a ser hasta problemático o un coste adicional para un empresario que puede echar atrás el avanzar en ese crecimiento, ¿no? Sí, vamos a ver. El absentismo es un problema de Estado, es un problema gravísimo. Y prácticamente casi nadie habla. Por eso, Paco, te agradezco que me pregunte al respecto, porque es un tema que lo tenemos trabajando muchísimo desde COE, fundamentalmente, las mesas de diálogo que se nos permite dar nuestras opiniones, ATA, por supuesto, y, bueno, de alguna manera es un tema generalizado. Pero aquí hay una cuestión que la consejera apuntaba y yo quiero remarcar. ¿Por qué surgen los problemas? Porque no se abordan las soluciones adecuadas. En este país no se habla de productividad, no se quiere hablar de productividad. La productividad es algo así como un excedente empresarial, es absolutamente falso. La productividad es lo que te permite que una empresa esté equilibrada en su balance y pueda tener más ingresos que gastos para que tenga solvencia. Si no es así, la empresa no puede funcionar. ¿Qué vengo a referirme con esto? Pues que, evidentemente, cuando uno negocia en un convenio colectivo, y lo saben los sindicatos, los empresarios, nos reunimos en las más de 4.500 mesas de negociación en España, hablamos de tres grandes factores: salario, jornada y productividad. Ahora, de repente, aparece una señora que es una persona con una gran iluminación divina y decide que el salario y la jornada se va a regular por ley.
y que la negociación colectiva, que está reconocida por la Constitución, un derecho de las partes, de la autonomía de las partes, por el Estatuto de los Trabajadores, se difumina. Es fácil hablar de que trabajar menos para vivir mejor. ¿Quién no quiere? Cualquiera de los que estamos aquí en el auditorio, ¿quién no quiere ganar lo mismo trabajando menos? Que es una pregunta trampa. Cualquiera, tampoco hay que decir un 92,7, no, 100%. Yo el primero. Trabajar menos, gano lo mismo. ¿Pero quién lo paga? ¿Quién lo paga? Las empresas, ¿no? Lo pagamos los empresarios y las empresarias, los autónomos, todos. Por lo tanto, hablar de subidas indiscriminadas al salario mínimo, yo te invito a cenar, pero lo pagas tú. Lo pagas tú todo, o sea, tú lo pagas todo, pero yo quedo muy bien en los telediarios. Y quedo muy bien y quedo como persona de ideas progresistas, muy avanzadas. Lógico, el progresismo, si el progresismo se va a basar, sobre todo para los jóvenes, en pensar que ideas avanzadas es que yo te doy derechos, que los paga otro, la gente va a empezar a reflexionar al respecto, ¿eh? Hay que abordar la productividad. Y la productividad no se aborda porque no interesa, porque la productividad es dejarle a las empresas libertad de acción. Y la libertad de acción duele mucho cuando la ideología manda. El absentismo. El absentismo es un problema de Estado. Tenemos el doble nivel y el ratio de absentismo que la Unión Europea. Ha crecido un 80% en los últimos 5 años. Ahora mismo, el coste del absentismo en nuestro país es de 14.500 millones de euros. Y hoy lunes es el día del absentista. Hoy es el grandioso día del absentista. Cuando todos venimos a trabajar, están ustedes engañados. Y yo también estoy engañado porque venimos a trabajar. Pero el absentista es su día feliz. Un día estupendo, los lunes. El 80% del absentismo se localiza y se focaliza los lunes. Y los viernes. Y los viernes, pero sobre todo los lunes, que es consecuencia del fin de semana, que es una manera de alargarlo. ¿Por qué digo esto? Y permítanme un poco ponerle algo de humor, porque es un tema muy serio. Porque hay 1,5 millones de trabajadores en España que faltan a diario a su puesto de trabajo. 1,5 millones. No son cifras oficiales. Ya el mantenimiento del sistema, ya la contribución de las pensiones, es lo que cuesta el absentismo a los bolsillos de todos los españoles. Por lo tanto, creo que hay que ser serios. Creo que hay que hablar de esto. Creo que hay que sentar. Hay unas mesas de diálogo social donde está la COE, están nuestras organizaciones, la CEPIME también, está ATA, donde tenemos que hablar con rigor de este asunto. Porque, termino, es un problema de Estado que no se puede frivolizar con él. Continuando la línea del presidente de los empresarios, como presidente de los autónomos. A ver, yo soy de... ¿Son los problemas? ¿Son problemas más agravados, menos agravados? Yo soy de los de que pienso que el absentismo se podría acabar en España desde mañana si la Seguridad Social pagara la baja desde el 4.º día. Es decir, si en estos momentos en tener que lugar de que la empresa se haga cargo del pago, lo tuviera que pagar la Seguridad Social, se acabaría. Y digo que se acabaría porque habría un mayor control. A ver, yo soy muy crítico con las empresas que no pagan las horas extras a sus trabajadores. Y lo voy a decir siempre. Es una competencia desleal hacia aquellas empresas que pagan las horas extras a sus trabajadores. Pero soy muy crítico también con quien es insolidario con sus compañeros y, por tanto, utiliza bajas laborales, entre comillas, fraudulentas. Creo que tan grave es una cosa como otra. Lo único que veo es que solamente por parte de la Administración, como siempre, se dirigen los controles hacia un lado y no se están dirigiendo hacia otro. Y tanto hay que controlar a las empresas que no pagan a sus trabajadores la hora extra como hacia los trabajadores que son totalmente insolidarios con sus compañeros. Si en el COVID los médicos de las mutuas daban alta y baja, no entiendo en este país cómo no puedan tener la misma capacidad esos médicos en poder dar alta y baja en la actualidad. No lo entiendo.
Por tanto, ahondando en lo que ha dicho el presidente, ¿no? Los lunes y los viernes no hay bajas laborales, hay bajaciones. Salario mínimo, A reducción ver, de yo jornada. creo que la consejera ha hecho una defensa, y tengo que decirlo, o más que una defensa, un análisis muy acertado de dónde está el problema del crecimiento empresarial. Es decir, existen barreras por regulación, pero sí también existen barreras porque cada día se está poniendo más zancadilla al crecimiento empresarial. Cuando tienes más impuestos, más cotizaciones, más costes laborales, más regulación, más burocracia, más exigencias, es que es muy difícil crecer. Yo creo que a todo el mundo nos encantaría, y lo digo claramente, tener mayor tamaño empresarial. Y digo porque cuando hay tamaño empresarial es porque uno tiene crecimiento. Y al tener crecimiento, invierte en el principal patrimonio que tiene una empresa, que son sus trabajadores. A todos nos interesaría, a todos nos encantaría. Ahora bien, el problema es que cada día se hace más difícil y sobre todo, yo quiero dar un dato, ¿no? Cuando todos nos alegramos, saludo al presidente de AGE Andalucía, que antes no le he dicho nada, y buen amigo, que los jóvenes empresarios andaluces estén empujando como están empujando. Cuando vemos todos los meses los datos, hay que decir que los datos son positivos. O sea, que en estos momentos en España el crecimiento del empleo esté por encima de 450.000 en términos interanuales es positivo. Que estemos con un crecimiento superior, en este caso, en este mes ha sido del 2,19, es positivo. Pero claro, cuando vamos a los microdatos, y aquí hay expertos que los analizan, vemos una cosa, que está creciendo el empleo público, que crece el empleo el triple de lo que crece la media en la empresa de más de 500 trabajadores, que crece el doble de lo que crece la media en las medianas empresas, pero hay un dato muy llamativo, y es que es el empleo entre las empresas de 1 y 2 trabajadores lleva 2 años consecutivos disminuyendo. Y esto quiere decir es que cada día hay más dificultades para las empresas y autónomos con menos trabajadores por costes laborales, por regulación, por subida de impuestos, subida de cotizaciones, de mantener empleo. Y aun con eso vuelvo a insistir, Andalucía, cada día hay más autónomos que tienen al menos un trabajador. Pero los datos nacionales que tenemos son esos y no son nuestros, son datos de la Seguridad Social. Otro tema preocupante y que refleja también el exceso que se está tomando o esa línea de castigo al empleador. Datos de la encuesta de población activa último trimestre del año 2024. Vamos a ver cómo está este trimestre, que conoceremos los datos de este primer trimestre, que lo conoceremos prácticamente a final de abril. Pero el último que tenemos es el último trimestre del año 2024. En 2024 España perdió 46.000 empleadores. 46.000 empleadores. Esto pues parece que pasa desapercibido. Porque claro, cuando tú pierdes 46.000 empleadores, está diciendo que hay 46.000 personas que antes generaban empleo y que ya o están de forma individual o no tienen empleados. Y es algo que también nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Porque creo que nos estamos pasando en burocracia, en regulación, y nos estamos pasando en exigencia y en poner zancadillas, sobre todo, no voy a decir solo a las empresas, que sí, pero sobre todo a las pequeñas empresas y a los autónomos. Cuando se habla de reducción de jornada, hay muchísimas empresas, muchísimas, sobre todo las de mayor dimensión, que ya tienen convenios por debajo de las 37 horas y media o en el entorno de las 37 horas y media. El que más difícil va a tener que asumir
una nueva regulación de jornada es las pequeñas empresas y los autónomos. Por eso es tan importante la negociación colectiva, porque la negociación colectiva conoce sector a sector, territorio a territorio, cómo se tienen que afrontar esas medidas, como decía el presidente de la SEA, que tienen que ver con el salario, con la jornada y con la productividad. Consejera, son varias las cuestiones que quiero preguntarle. Vamos a ver si aprovechamos el turno. Atentismo, que quiero que se pronuncie ante esa situación ya y esa calificación de que es un problema de Estado y que hay que abordar. Y esa oportunidad que puede tener Andalucía de proyectos singulares que se están instalando en Andalucía, el tema de la FP Dual, que va relacionado con coordinar la formación con la demanda empresarial, ¿no? Con lo que demanda el empresariado, y si es exportable a la universidad, cuando además estamos en un momento en el que el gobierno central está atacando directamente a la universidad privada y a esa puesta en marcha de la universidad privada, que siempre va más de la mano de esa colaboración con las empresas, ¿no? Bueno, pues yo coincido con lo que ha dicho Javier. El absentismo ahora mismo es un problema de Estado. Creo que junto con la falta de perfiles profesionales para las empresas es uno de los problemas más graves que tienen las empresas día a día. Además lo sufren cada día. Efectivamente, en el último año el absentismo, el número de horas que se pierden por absentismo ha crecido un 6,7%, el número de horas pactadas. Efectivamente, son casi 1,5 millones de personas, de los que 1.100.000 tienen una baja médica y el resto pues no se saben los motivos por los que no asisten al trabajo. No hay datos, o sea, son datos de consultoras que salen, pero no hay datos oficiales sobre el absentismo en España y es un problema de enorme importancia. Yo quería dar un dato que me parece curioso, porque Andalucía es de las comunidades autónomas que tiene un índice de absentismo más bajo de España, tiene un 6,2%, cuando en Cataluña, por ejemplo, tienen un 6,8%, en el País Vasco tienen un 8,9%, es decir, ¿por qué puede ser eso? Pues por la estructura empresarial que hay en cada comunidad autónoma. En el País Vasco, además, muchos de los convenios colectivos pagan. Usted sabe que desde el día 16 en adelante se paga el 75%, del cuarto día al 15 se paga el 60% de la base reguladora y del 16 días, del 16º día en adelante se paga el 75%. Pues en el País Vasco hay muchos convenios colectivos que el 75% no, que pagan el 100%, con lo cual pues se cobra el 100% estando de baja. Y luego la estructura salarial y la estructura, empresarial es más sólida que en Andalucía, hay más empleo estable, con lo cual, pues bueno, si estoy de baja no hay tanto problema que si temo a perder el trabajo. Creo que ahora mismo ese problema de Estado está suponiendo una merma enorme de las arcas públicas. Efectivamente, son más de 16.000 millones de euros lo que supone la nómina de IT en España, la segunda después de las pensiones. Entonces, es un problema nacional y el Gobierno de España bien haría en tomar medidas. Sé que está empezando a hacer algo, tímidos cosas, pero está empezando a controlar las bajas por parte de los médicos de la unidad de evaluación de incapacidades. Y yo creo que se deberían de poner incentivos a la empresa. Igual que ahora se ha reactivado el bonus de siniestralidad, que estaba desde el 2019, el 2019 se eliminó y el 2025 lo han reactivado, en el que se permite una serie de incentivos a la empresa, un bonus en cotización en la seguridad social, las empresas que reducen la siniestralidad laboral y ahora introducen también que tomen medidas en sus empresas de concienciación, de prevención de riesgos laborales. Yo creo que también se debería de introducir un bonus de absentismo por parte de la empresa, porque al final la empresa lo sufre y lo paga también lo pagamos todos con el sistema de seguridad social, y debería ser algo en el que el gobierno también, el gobierno de España también se implicara un poco más de lo que está haciendo ahora. Un problema a nivel mundial, a nivel europeo, por supuesto, pero en España, que es donde nos aprieta el zapato, pues tenemos que buscar las soluciones. Hay que mejorar la salud laboral, el bienestar laboral, en lo que afecta a nuestra consejería de las competencias que tenemos. Tenemos una estrategia andaluza de seguridad y salud en el trabajo, en lo que
se implica, hay una implicación con líneas, con ejes específicos para hablar de concienciación, de mejorar las condiciones de trabajo, de cultura empresarial, de cultura de prevención de riesgos laborales y de enfermedades profesionales también. Y yo coincido también con lo que ha dicho Lorenzo, creo que las mutuas colaboradoras ahí tendrían un papel importante, sobre todo para las patologías no traumáticas, como sobreesfuerzos, como ansiedad, como depresión, y yo creo que las mutuas también podrían ayudar si el sistema público, como son los médicos del sistema de salud, no pueden asumir con la carga asistencial que tienen pues ese control del asentismo, y creo que las mutuas están ahí, son mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, así, antes se llamaba mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y están ahí precisamente, pues creo que esa colaboración privado-pública o público-privada, ahí sería un buen un acierto el meter a las mutuas ahí. Y respecto a la segunda pregunta de la formación, efectivamente, el otro día oí al presidente Garamendi que hablaba que no entendía cómo había ese desajuste entre oferta y demanda cuando teníamos un país con más de 2,7 millones de desempleados. Efectivamente, el número de vacantes oficiales a nivel nacional son 150.000, de las que Andalucía aproximadamente es un 20%, pero eso es simplemente de la encuesta de costes laborales, pero eso no es así, porque solo, por ejemplo, construcción habla de que necesitan 700.000 perfiles profesionales que no tienen. Los transportes también, hostelería, hasta el sector TIC está necesitando. Entonces, tenemos, por ejemplo, desde el 2019 se ha incrementado el número de vacantes un 44% en España, y España es el país de la Unión Europea que tiene mayor holgura laboral, un 21%. Es decir, hay un gap entre lo que las empresas demandan, los perfiles profesionales que demandan las empresas, y lo que los trabajadores están requiriendo para insertarse laboralmente. Nosotros, por eso, tenemos una herramienta, creo que es fundamental en la consejería y que se está utilizando muy bien, y aquí está la secretaria general de formación que lo está llevando a cabo, en el que entendemos que la formación profesional para el empleo es la política activa más importante para mejorar la empleabilidad de los trabajadores, pero también para mejorar la competitividad y la productividad de la empresa. Volvemos a hablar de productividad aquí, y podríamos hablar de muchísimos proyectos que tenemos. Tenemos un presupuesto de 283 millones de euros. El año pasado pues tuvimos una ejecución maravillosa con más de 230 millones de euros en la consejería solo en formación, pero estando aquí en MOEVE, pues me gustaría por lo menos poner a título de ejemplo un proyecto que estamos llevando a cabo sobre hidrógeno verde. Ahora mismo, con el Valle Andaluz del hidrógeno verde, pues se está hablando solo que MOEVE pues, puede generar más de 10.000 puestos de trabajo, 1.000 directos, y con una inversión de más de 3.000 millones de euros. Pero si abrimos a todo el tejido empresarial del hidrógeno verde, ahora mismo en Andalucía hay 23 proyectos con una posibilidad de creación de más de 18.000 puestos de trabajo y una inversión de más de 5.300 millones de euros. Entonces, al final, lo que tenemos que hacer es hablar con las empresas, así que no hay otro secreto, con quienes de verdad nos pueden decir qué necesidades tienen para nosotros con nuestras herramientas llevarlas a cabo. Y pues intentamos hacer una serie de proyectos singulares, o lo hacemos, no lo intentamos hacer, lo hacemos, proyectos singulares que son como una especie de traje a medida con los sectores productivos. Con el hidrógeno verde estamos hablando, y nos dicen las empresas pues que necesitan formación sobre producción de hidrógeno verde, sobre canalización, distribución y almacenamiento de hidrógeno verde, o sobre la inserción, la complementariedad de hidrógeno verde con la energía eólica y solar. Eso se está llevando a cabo dentro de un protocolo que se está empezando a aterrizar, se está aterrizando ya, se está terminando de aterrizar, precisamente pues para que salga la convocatoria a finales de junio, principios de julio. Pero también estamos con el sector naval de Cádiz, que ya está terminando ya la selección de los alumnos, con la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba, con el sector TIC, en líneas de 5G, de SAP, es decir, con el sector aeronáutico de Sevilla y de Cádiz. Es decir, al final estamos abiertos a lo que nos dice el tejido productivo para ayudarles a crecer, porque además, insisto, la formación es una herramienta poderosísima para mejorar la productividad de las empresas.
bueno, existe esa brecha, ¿no?, que se da entre lo que demanda el empresario y lo que hay en el mercado. Creo que se está haciendo bien. Quiero que en Andalucía el proyecto de FP y además la formación que desde la propia consejería se impulsa, sí está acorde, ¿no? Sí está más o menos trabajando en línea con lo que puede estar requiriendo el sector, ¿no? Sí, yo creo que hay una colaboración muy leal. La radiografía que ha hecho la consejera es perfecta porque tiene metabolizado perfectamente cuáles son las necesidades de las empresas. ¿Qué ocurre? Que en otros ámbitos, hay que decir, pues no siempre existe la misma sensibilidad. Podríamos hablar de la formación reglada, podemos hablar de la educación desde pequeños. Los chavales necesitan tener un umbral, digamos, de conocimiento para algún día buscar un empleo, insertarse en la sociedad y en el mercado de trabajo. Ahí tenemos todavía mucha tarea que emprender. Tenemos una oportunidad con la FP Dual, por no redundar en las ideas que ha trasladado la consejera, que la suscribo. La FP Dual es digamos, un elemento determinante para conseguir la inserción de muchos jóvenes que antes estaban algo así como condenados a estudiar la FP, ¿no? Aquí hemos vivido en nuestro país décadas atrás lo que le llamamos la titulitis, ¿no? O sea, todo el mundo tenía que decir que su hijo estaba estudiando una carrera. Ahora hemos llegado a rizar el rizo diciendo que mi hijo estudia un doble grado. Pues ya no basta, ¿no? Es como una manera de... Nos pasa a los padres, ¿no?, de presumir de nuestros hijos, como si se pudiera presumir de los hijos. Grave error, consejo que doy. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que al final la FP, que era algo así como la niña fea de la casa, la que no le hacía a nadie caso, nadie le prestaba atención, se ha demostrado que a través de la titulación técnica, a través de la flexibilidad, la adaptación y sobre todo la fórmula de integración en las empresas está resultando exitosa. Este año, 2024-2025, este curso, tenemos un reto muy importante, ¿verdad, consejera? Estamos luchando con ello, también con la Consejería de Educación, para insertar, que puedan hacer sus prácticas curriculares, pues más de 150.000 chicos y chicas andaluces, ¿no?, en nuestras empresas. Es una cifra elevadísima. Eso en cualquier comunidad autónoma, imagínense en el País Vasco o en La Rioja o en Murcia. Eso es impensable, pero es que Andalucía tiene 8,5 millones de habitantes. Por lo tanto, el reto es cómo a esos casi 150.000 jóvenes las empresas podemos estar a la altura para convertirnos también en tutores, en formadores, que eso es algo que el empresariado, por regla general, no lo ha hecho, salvo empresas que tenían sus prácticas. Y concluyo con la reflexión también de la universidad. La universidad tiene que dar un paso adelante, ¿no? La universidad tiene que forjar mejores alianzas con las empresas y su oferta curricular que sea mucho más acorde con lo que el mercado de trabajo demanda. No siempre es así, no siempre es así. Y luego lo que hacemos es perder el tiempo en distraer con cortinas de humo sobre si universidad pública o universidad privada, qué es mejor, qué no es mejor. Creo que es una pérdida de tiempo absoluta, ¿no? Pero forma parte de la política de estos días. He hablado del asentismo, que debería ser algo que generara, como es un problema nacional, pues debería generar consensos, ¿no? No puedo estar más de acuerdo tanto con Lorenzo como la consejera cuando se habla del diálogo social y cómo apostar por los acuerdos. Es que este país ha olvidado la palabra pacto. Yo no recuerdo un pacto de Estado en este país desde hace mucho tiempo. Y de la educación, yo creo que ninguno de los que estamos aquí asistentes, ¿cuándo fue el último pacto por la educación? Tiene mucho mérito que este país siga labrando su futuro con tenacidad cuando no hay grandes acuerdos de Estado que se superen las visiones ideologizadas para que los ciudadanos libremente puedan elegir un modelo u otro. Una universidad pública, una universidad privada, pero todos en igualdad de condiciones y con los mismos derechos. Esa es la realidad. Pero yo soy optimista respecto al trabajo que se está haciendo en Andalucía. Creo que hay una labor, sobre todo, de escucha activa y volvemos a lo mismo. Si es que esto es más sencillo que nada, es escuchar a la otra parte y la mediación, la negociación, el diálogo es atender a las necesidades que tiene el mercado. Y si las escuchas y eres una administración dialogante, pues será mucho más fácil llegar a los objetivos. ¿Se conseguirá que los jóvenes digan que quieren ser empresarios antes que funcionarios? Bueno, vamos a ver, esto es complicado, ¿no? Todos en nuestra vida, o la mayoría, lo que buscan es una seguridad o un futuro mucho más garantizado, ¿no? Pero sí es verdad que está habiendo un cambio, ¿no? Y el cambio que estamos viendo, yo recuerdo cuando en las universidades el 90% de los jóvenes querían ser funcionarios.
yo creo que esto está cambiando, ¿no? Hoy basta con ver que cada día surgen más iniciativas emprendedoras de jóvenes, unos por voluntad, otros por oportunidad, otros porque la vida obliga, pero la realidad está ahí, ¿no? Pero sí es muy importante tener en cuenta, y en lo que se ha ahondado, ¿no? El presidente de la FEA hablaba de la titulitis, ¿no? Sí. Yo a veces que voy a facultades de Derecho, a facultades de Periodismo, a veces es difícil, pero hay que trasladarle a los jóvenes que a lo mejor están preparándose en una carrera o adquiriendo un conocimiento y que el día de mañana no van a trabajar en lo que precisamente están estudiando. Y es muy complicado, y si alguien piensa que por tener un título va a tener una vida más garantizada que el que está de soldador en Navantia, en Cádiz, pues no sabe lo que está ganando un soldador en Navantia, en Cádiz. Y digo esto porque hoy hay actividades que se ganan en esa formación profesional, que ahora tienen titulaciones técnicas, que desde luego como futuro, en el medio y corto plazo, en el corto y medio plazo, pues está mucho más garantizado que a lo mejor alguna carrera de la llamada, o de las que hoy hay tantos jóvenes estudiando. Por eso es muy importante enlazar en el sistema educativo, en el sistema universitario, la oferta con la demanda y la demanda con la oferta. Y en esto, pues todos tenemos que ser conscientes, ¿no? Yo así tengo una hija de 13 y 15 años y así se lo traslado. Una quiere ser una cosa y otra, pero yo que les dejo que ella hagan lo que quieran, pero sí intento hacerle ver que el día de mañana el futuro va a estar en un sitio y va a estar en otro, y no precisamente lo que quieren estudiar. Hay dos temas que quiero abordar. Tenemos muy poco tiempo, tenemos 8 minutos. Consejera, los aranceles, el gobierno Trump, las consecuencias de Andalucía se va a ver muy perjudicada. ¿Eso cambia en lo que es el mapa del empleo, de la empleabilidad, las circunstancias que se tenían y las previsiones que se contaba en lo que puede ser a partir de ahora? Efectivamente, creo que va a incidir, desgraciadamente. O sea, Andalucía, además, pues la segunda comunidad autónoma de España que más exporta a Estados Unidos. El último año ha trasladado más de 3.100 millones de euros, de los que más de 1.100 son del sector del olivar, con lo cual el sector del olivar es uno de los mayores perjudicados, pero no tanto porque el mercado americano no se lo vaya a comprar si se incrementan los aranceles, porque como sabe va a haber como una tarifa plana del 10% de aranceles, va a haber 20% en los que está Europa, China, a los que se le incrementa ya, a los que tenía de antes, que va a llegar más al 54%, pero no es tanto el arancel que le va a ir al aceite, porque es un producto de alta calidad que se asocia con salud. Y como se ha llegado a incrementar exponencialmente su precio y ahora está bajando en España, en Estados Unidos tarda más en bajar porque hay menor rotación, ¿qué pasa? Que no es tanto el miedo de que se deje de comprar, sino que entren otros competidores que tienen un arancel más bajo, como Turquía, como Marruecos o como Argentina, que tienen un arancel del 10%, con lo cual ahí sí va a perder competitividad el aceite de Andalucía, porque los lineales al final se va a incrementar y el consumidor que no entiende y que quiera apostar va a ir a un producto que le sale más barato, aunque sea de peor calidad, porque no hay otra cosa mejor que el aceite de oliva de Andalucía. En la aceituna igual, la aceituna negra ya le dan la espoleta porque ya tenía un arancel de antes y ahora se le incrementa un 20% más, se suman los aranceles, con lo cual la aceituna negra realmente va a sufrir. Y la aceituna verde se incrementa un 20%,
que no tiene competidores en cuanto a Europa, pero tampoco es un producto de primera necesidad. Y vuelvo a lo mismo que con el aceite de oliva. Se pueden meter productores como Turquía o como Marruecos, que también tienen un arancel del 10%, con lo cual el precio va a bajar, pero también va a sufrir el sector aeronáutico, que aunque Andalucía no exporta mucho el sector aeronáutico, pero las empresas auxiliares del sector aeronáutico sí lo hacen, más de 138 millones en el último año. O el sector del turismo a lo mejor también se ve afectado como consecuencia de que hay el poder adquisitivo se pierde por parte del turismo y dejan de venir menos. Acero y cobre, pues igual, tenemos un arancel del 25% y automóviles también del 25%, aunque en Andalucía no, insisto, igual que con el sector aeronáutico, no se ve muy afectado directamente, pero sí las empresas auxiliares que fabrican para esto. ¿Qué está pasando? Pues que ahora mismo es un problema mundial. El resto de la otra vez con el gobierno de Trump en la primera legislatura, pues estaba rodeado de gente, de republicanos ortodoxos. Ahora no, ahora pues le da igual, además no va a poder ser reelegido, con lo cual está tirando por tierra el libre comercio, pues no se puede presentar a una segunda reelección. Pero yo creo que esto tiene más que ver con una realpolitik que con realmente otro fundamento. En primer lugar, porque él quiere que las cargas se repartan. El tipo impositivo arancel medio de Estados Unidos un 3%, el de Europa un 5%, el de China un 10%. Y en segundo lugar, todo está enfocado a China. O sea, China ahora mismo es el enemigo a batir, y no tanto desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista de seguridad. Además, Trump no quiere nada que tenga que ver con socios que dependan de China, y Europa depende mucho de China. Y en tercer lugar, el dólar. El dólar es una bendición, pero una maldición. Y quizás necesite que el dólar se devalúe para que las industrias manufactureras de Estados Unidos tenga capacidad exportadora. Eso puede doler en corto, pero quizás es la estrategia, un poco en la línea de lo que hacía Reagan. Lo cierto es que ahora mismo hay una incertidumbre comercial enorme. Las empresas que tienen grandes cadenas de valor están empezando a pensar dónde ponen ya la inversión, porque no saben cómo se va a afectar, y esto al final produce un shock de oferta negativo, porque va a afectar a la actividad económica y volvemos otra vez a la productividad. Yo creo que Estados Unidos ha dejado de ser esa manta protectora para ser ese amigo fortachón al que le tenemos que empezar a caer bien. Y Europa, por un lado, está amenazando con aranceles recíprocos. Ya esta semana parece que salía la primera batida con unos aranceles muy quirúrgicos en productos que afectan a estados muy trumpistas de Norteamérica, pero a la vez está negociando, tiene que negociar. Yo creo que tenemos que hacer una política de diplomacia económica, y Europa creo que está en ello, precisamente pues para que esa guerra comercial que se avecina no se concrete. Y porque al final pues la libertad de comercio trae prosperidad, y eso es así, y vamos a sufrir todos. Va a sufrir Europa, pero van a sufrir también en Estados Unidos. Entonces pues, lo estamos viendo con el desplome de bolsa estos días en Wall Street, y las manifestaciones que está habiendo en Estados Unidos en contra de los aranceles. El gobierno de España, pues ahora creo que tenemos que ir las comunidades autónomas y el gobierno de España a una, sobre todo comunidades autónomas que tienen un peso grande en exportaciones en Estados Unidos, y no simplemente quedarse con esos anuncios que hizo la semana pasada de 14.100 millones de euros, que al final no es nada, porque son fondos europeos, préstamo ICO y el plan MOVES, que es lo único que ahora mismo se concreta. El plan MOVES son 1.000 millones, 300, 400 millones y otras líneas. El resto tiene que hablar con Europa para ver si esas líneas que han avanzado les dejan modificarlas para que se acierten. O sea que al final eso
no va a sufrir. Además, ahora mismo el tejido empresarial, ni andaluz ni español, lo que no necesita es endeudarse más. Entonces, creo que tenemos que ir a una, tanto con Europa como ahora mismo las comunidades autónomas con el Gobierno de España. Como presidente de los empresarios, también va a tener la oportunidad de verlo con el presidente de la Junta hoy para conocer esa posición que Andalucía va a defender. Algo rápido, pero que quiero preguntaros una cosa antes que os vayáis. Muy rápido. Sabía que iba a preguntar sobre esto, era de los aranceles. El tema de todo. Mi reflexión va en lo siguiente. Voy a intentar no incidir en las ideas de la consejera, que ha hecho un análisis correctísimo de la realidad, sino vamos a elevar la mirada, ¿no? Vamos a intentar interpretar lo que nos está tocando vivir. Voy a hacer un paralelismo con ese célebre cuento que todos conocemos de Alicia en el País de las Maravillas. El señor Trump es la reina de corazones. Cuando a alguien le molesta que le corten la cabeza, te pongo un arancel. Y va funcionando a golpe de impulso. Es un cuento surrealista, pero que tiene una base. Pero Europa, ¿qué es? El conejito que va corriendo, que llega tarde y no sabe a dónde va. Entonces, pienso que lo que tenemos que centrarnos muy bien en esa diplomacia inteligente, que haya que buscar la manera de que la reina de corazones también pique en su propia vanidad, que era la manera de neutralizar. Yo creo que no es tan complejo, tenemos que elevar la mirada. A mí me preocupa mucho más que la política arancelaria el pánico de los mercados bursátiles. Y ahora mismo la bolsa española está cayendo un 5,75. Y hay que gestionar las emociones. Y como algunos analistas dicen, es una guerra comercial, es una guerra. Las guerras son largas. Llevamos 1000 días con la guerra de Ucrania. Tranquilidad, sensatez, prudencia, paciencia y diplomacia inteligente. Y una cosa a lo que ha dicho Javier, y que nos tiene que hacer reflexionar el europeo. Lo que Trump es capaz de llevarlo a su boletín oficial del Estado un día, en Europa se tarda 18 meses y luego que los Estados hagan las transposiciones. Esto tiene que hacer una reflexión, porque claro, si a nosotros tenemos un ataque a los europeos en un día, vamos a tener que esperar 18 meses y que los Estados tengan que hacer las diferentes transposiciones de las directivas europeas. Pues empezamos contigo, porque hay una situación que quiero que abordemos de manera inmediata, porque es verdad que el presidente se tiene que ir, es el relevo, bueno, las elecciones en CEPIME. Ha habido una en ATA, ha habido menos ruido. Gerardo Cuerva ha dicho exactamente que le extrañaría mucho y que no entendería que los empresarios andaluces o que no apoyaran su candidatura. Bueno, a ver, yo como tú dices, en estas elecciones está habiendo demasiado ruido, demasiado cosas feas, extrañas, y no voy a participar en ese ruido. Y digo esto porque las organizaciones que forman parte de las organizaciones empresariales toman sus decisiones soberanas. Y en estos momentos que se haya anunciado, hay 2 candidatos. Como hay 2 candidatos, cada organización de manera soberana someterá a su junta directiva donde está el apoyo cada uno. Las elecciones son el 20 de mayo y allí, desde luego, los representantes, en este caso de ATA, que son 4, asumirán lo que de forma soberana decida la junta directiva de ATA. No, ya ha dicho usted, ¿no? Lo que va a decidir, más o menos, ¿no? No, yo no he dicho nada. Yo he dicho lo que decida la junta soberana de ATA, que ya ha decidido, evidentemente, pero que serán el 20 de mayo y allí las 4 personas que tienen que depositar el voto en nombre de ATA, pues tendrán que hacer lo que la junta directiva haya decidido. Han marcado directamente a la CEA hoy en una entrevista. Muy bien, es lógico. ¿Dónde está el empresario andaluz? Es lógico, el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios y que quiera buscar el cariño y el respeto que se le tiene, ¿no?, en Andalucía. Pero dicho eso, el papel que está haciendo CEA es precisamente lo que le encomendó al presidente que les habla sus órganos de gobierno. Aquí Rafael, y fue testigo, Luis Fernández Palacio, nuestro secretario general, no tengo ningún pudor en decirlo públicamente. Se me encargó la función, la labor de buscar una solución al problema de Gerardo Cuerva con Garamendi, con Antonio Garamendi, y ver en qué medida se podía buscar una solución pactada y una solución que pudiera resolver esta circunstancia. Por diferentes motivos aún no se ha conseguido, pero también seamos sinceros, las elecciones no se han convocado.
se han anunciado para el 20 de mayo, pero no se han convocado. Entonces, obviamente, CEA se reserva, lee con mucha atención las opiniones de cada cual, pero se reserva, como bien dice Lorenzo, lo que sus órganos de gobierno decidan o no, porque también los órganos de gobierno pueden decidir no pronunciarse. Hay de todo. En la vida esto es así. Volvemos a la diplomacia inteligente. Consejera, no es el mejor momento para que el empresariado esté revuelto, ¿no? Bueno, he dicho antes que el ruido no hace bien y el bien no hace ruido, pero creo que aquí estamos en buenas manos en Andalucía. Aquí hay paz social y aquí está María del Mar que lo puede corroborar. Creo que hay un entendimiento muy bueno con los agentes económicos y sociales y el gobierno de Andalucía, que al final podemos tener nuestros más y nuestros menos desde el punto de vista, bueno, de cómo llegar, pero lo que queremos llegar todos es a que Andalucía mejore la empresa y los trabajadores y la empresa, porque ese binomio sí que es indisociable, sin ello no se puede hacer, y el gobierno de Andalucía lo que tiene que hacer es estar ahí, no tener una intervención, sino dejar al tejido productivo que trabaje y no molestar en exceso. Pues nada, muchísimas gracias y bueno, nos hemos pasado poco del tiempo. Muy bien, muchas gracias. Despedimos este episodio del podcast de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los del resto de podcasts de Europa Press a través de europapress.es/podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.